Hola, yo soy Felipe Veloso, soy académico del Instituto de Física de la Universidad Católica y les quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Se imaginan una fuente de energía cuyo combustible sea virtualmente inagotable, amigable con el medio ambiente, que no emita gases tóxicos, CO2 ni residuos radiactivos, sin riesgo de proliferación en armas y cuyo poder energético sea 4 millones de veces el poder del carbón? Esa búsqueda ha sido uno de los desafíos científicos más ambiciosos que ha tenido la humanidad. Y justamente me refiero al proceso de energía que ocurre dentro de las estrellas, dentro de nuestro Sol. En el Sol ocurre una reacción que se conoce como fusión nuclear, que es la unión de dos partículas entregando energía. Y todo esto se basa en la famosa relación de Einstein, que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Extraer energía de los átomos es un proceso algo conocido y con un pasado muy triste. Sin embargo, las plantas de energía nuclear que existen hoy en día se basan en un proceso que se llama fisión nuclear. Y en el proceso de fisión nuclear, lo que ocurre es que un núcleo grande se divide entre dos núcleos más chicos y en ese proceso, del núcleo grande a dos núcleos más chicos, libera energía, justamente basándose en la relación en que la energía es masa por velocidad de la luz al cuadrado. En las plantas nucleares actuales y también en las bombas atómicas, lo que ocurre con los núcleos y la energía que provienen los núcleos viene del choque entre neutrones y los núcleos de uranio. Bueno, o de otros átomos, pero generalmente es el uranio. Este choque desarma este núcleo grande de uranio hacia núcleos más chicos y liberan mucha energía. Y eso significa que la masa de los resultantes es más chica que la masa del núcleo grande y nuevamente la energía se libera por esa diferencia de masa, como lo dijo Einstein. El problema, ¿qué hacemos con esos núcleos más chicos? Esos átomos más chicos son justamente lo que conocemos con el nombre de desechos nucleares y eso es justamente lo que no queremos. Vamos a ver un esquema de cómo opera la liberación de energía por plantas de energía nuclear mediante fisión, como hacen las plantas nucleares actuales o bueno, las conocidas bombas atómicas. Lo que vemos aquí en este dibujo es un neutrón que llega hacia un núcleo de uranio. El neutrón, al chocar con el núcleo de uranio, se divide en elementos más chicos y otros neutrones. Esos tres neutrones resultantes chocan con otros tres núcleos de uranio y así se forma la reacción en cadena que termina liberando toda la energía de la reacción nuclear. Hoy sabemos que el Sol realiza un proceso totalmente distinto. El Sol y las estrellas obtienen su energía a raíz de la unión de dos núcleos. Ese proceso es la fusión nuclear. Nuestro Sol lo que hace es unir núcleos de hidrógeno para formar helio, y esa también tiene una diferencia de masa, lo que se transforma en una diferencia de energía. En la Tierra, la reacción más fácil de producir es aquella que se hace con los hermanos del hidrógeno, que no son realmente hermanos, el nombre técnico es isótopos, pero que tienen más masa. Son conocidos como el deuterio y el tritio. El deuterio y el tritio tienen uno o dos neutrones en su núcleo versus el hidrógeno que no tiene ninguno. El residuo que queda de la reacción de fusión nuclear es algo tan simple como el helio. Y el helio, todos sabemos que es más liviano que el aire, por lo tanto, se va a ir hacia la atmósfera. Aquí les estoy presentando un esquema de cómo es la fusión nuclear deuterio-tritio. Lo que ocurre es que el deuterio con el tritio se unen y después desencadena una reacción hacia un núcleo de helio y neutrones con alta energía cinética. En este caso, la energía se libera por la unión de dos núcleos, liberando al neutrón de alta energía. Entonces, ¿cuáles son parte de las ventajas de la fusión nuclear? Lo bueno es que el combustible viene de los hermanos del hidrógeno, es decir, deuterio y tritio, que son hermanitos del hidrógeno. No existe riesgo de accidente radiológico, ya que, a diferencia de la fisión nuclear, aquí no hay una reacción en cadena. Tampoco emite gases de efecto invernadero. Si es que emite algún tipo de isótopo radiactivo, su vida media es de 12 años, por lo tanto, al cabo de un par de décadas, la cantidad de material va a haber disminuido considerablemente. Los desechos no son útiles para la proliferación de armas y los otros residuos se van al aire. El tema es que si se pudiese recrear exitosamente la fusión nuclear,
Se puede hacer una estimación comparando con las plantas de carbón. En las plantas de carbón, por ejemplo, en un día de operación para una planta de 1 gigawatt de carbón, se requieren aproximadamente 9.000 toneladas de carbón, versus la fusión, que necesitaríamos solamente medio kilo de deuterio y 1,5 kilos de litio para producir el tritio. Y en los desechos, la planta de carbón generaría algo así como 30.000 toneladas de CO2 y cenizas por día, versus 2 kilogramos de helio, que es todo lo que libera la fusión nuclear. ¿Cuáles son las desventajas? Una de las desventajas es justamente conseguir esos isótopos. La parte buena es que el deuterio existe en forma natural en el agua. Un porcentaje pequeño del deuterio existe en el agua, por lo tanto es fácil de conseguir. Y el tritio se puede fabricar a partir de reacciones con litio. Por lo tanto, no es tanto una desventaja. La principal desventaja, ¿dónde está? En que requiere unir dos núcleos cargados positivamente. Y el problema es que cuando tenemos dos partículas cargadas positivas, van a tender a repelerse entre ellas. Ahí está el principal problema. La única forma de alcanzar esto es lograr que las temperaturas sean muy altas, y al elevar mucho la temperatura, la probabilidad de choques aumenta considerablemente. Lo que necesitamos en la materia es aumentar la temperatura. Para el caso del agua, nosotros sabemos que a presión atmosférica, bajo los 0 grados se comporta como un sólido, conocido como hielo. Entre los 0 y los 100 grados es agua líquida, eso es líquido. Sobre los 100 grados ya pasa a ser gas, que es el tercer estado de la materia. Pero si ustedes siguen aumentando la temperatura, va a llegar un momento en que las moléculas de H2O no van a poder mantener su estructura y se separan entre ellas. Se separan entre los núcleos y los electrones que andan dando vuelta. Eso ocurre cuando las temperaturas superan los 10.000 grados y es el cuarto estado de la materia, conocido como el plasma. Por lo tanto, para lograr la fusión nuclear es necesario tener un plasma. El problema, necesitamos un envase que pueda contener este plasma que está a estas temperaturas de miles de grados. El plasma, como está a tan alta temperatura, lo único que quiere es expandirse a su alrededor, pero lo que nosotros queremos es que no se expanda, sino que se mantenga en su posición. Para esto tenemos tres alternativas básicas. La primera alternativa es como lo hace nuestro Sol. Nuestro Sol tiene una gravedad muy grande y mantiene al plasma confinado dentro de esa esfera. Otra forma es hacerlo con un confinamiento que se llama inercial, que es básicamente pegarle con muchos martillos especiales por todos lados y hacer que se mantenga en su posición. Y la otra forma, la tercera, es mantenerlo con campos magnéticos. Como son partículas cargadas, son susceptibles a los campos magnéticos, y como son susceptibles a los campos magnéticos, se pueden mantener en esa posición. La opción de la gravedad claramente no es posible en la Tierra. Las otras opciones: por inercia hacia el centro, o campos magnéticos. Estas dos opciones han sido investigadas por casi 50 años por decenas y cientos de científicos. Y obviamente, como les dije antes, es un desafío tremendo para la humanidad. Existen al menos dos grandes experimentos que se han acercado muchísimo a lograr la fusión nuclear controlada. Uno tiene que ver con la inercia y el otro con los campos magnéticos. El que tiene que ver con inercia es un confinamiento que lo hacen láseres. Tenemos 192 de los láseres más potentes que existen en la Tierra, que todos se enfocan en un punto muy pequeñito. Un dato interesante: durante el año 2014 salió publicado en la revista Nature un paper que indicaba que habían logrado extraer más energía de la que pusieron en la sección de combustible dentro de la esfera de deuterio-tritio. Es un resultado sorprendente, es lo más cercano que hemos estado a la fusión nuclear controlada. Sin embargo, el paper también es muy claro en decir que ellos no están considerando todas las pérdidas de energía que hay antes que ocurra, antes que le llegue al combustible de deuterio-tritio. Es un excelente resultado. No es el final, pero sí es un excelente resultado. Por otro lado, tenemos el confinamiento de plasmas mediante campos magnéticos. Eso es otra historia. El campo magnético lo que hace es que las partículas cargadas que están dentro del plasma se enrollen en torno a las líneas de campo magnético. En este sentido, si ustedes son capaces de crear un dispositivo que genere un buen campo magnético con una buena geometría óptima, uno podría mantener el plasma por un largo tiempo, ya que las partículas cargadas se enrollarían en torno a este campo magnético. El dispositivo que ha dado mejores resultados en el mundo es conocido como tokamak, que es una palabra en ruso, o en realidad es un acrónimo en ruso, que significa una cámara con campos magnéticos en forma de toro.
o como prefiero decirlo yo, en torno de un neumático, en forma de neumático o en forma de una dona. La fusión nuclear se ha logrado en muchísimas partes, en muchísimos laboratorios, y es algo que no es difícil de lograr. El problema es que nadie en el mundo ha podido extraer más energía de la que se pone en el sistema. Actualmente, en la región de Cadarache, Francia, se encuentra en construcción el dispositivo más grande del mundo, que espera obtener energía en base a la fusión nuclear por primera vez en la historia. Este dispositivo se llama ITER, que significa el camino en latín. La construcción de este mega experimento ha requerido una gigantesca cooperación internacional. Para lograr esto, están colaborando científicamente en forma muy estrecha los Estados Unidos, Rusia, la Comunidad Europea, China, Japón, Corea, todos ellos para construir un gran equipo, un camino, un ITER. El objetivo científico de ITER es precisamente extraer más energía de la que se pone en el sistema para lograr crear el plasma. Específicamente, lo que intentará ITER es extraer 10 veces más energía de la que usaron para hacer la reacción, logrando así controlar la energía que alimenta al Sol y a las estrellas aquí, en nuestro planeta. En el interior de este gran experimento ITER se generará un plasma de baja densidad que se encontrará a una temperatura cercana a los 12 millones de grados Celsius. La ventaja de ITER es que su diseño y sus campos magnéticos van a evitar que el plasma destruya las paredes del reactor y que no se contamine el plasma mismo, que tiene que ser puramente deuterio-tritio. Todo esto en conjunto va a lograr la fusión de los núcleos de deuterio-tritio y de esa manera poder extraer energía a partir de la fusión nuclear controlada. El sueño de controlar la fusión nuclear ha sido probablemente el sueño científico de esfuerzos de cientos de científicos desde hace décadas. Esperamos que en el año 2026 tengamos por primera vez en ITER un plasma en su interior. Para que lo sepan, en nuestro país, en Chile, hay dos grupos de investigación que dedican parte de su investigación hacia la fusión nuclear. Estos están ubicados en la Comisión Chilena de Energía Nuclear y en la Universidad Católica. Todos nosotros como científicos esperamos dentro de algunos pocos años poder controlar la energía que alimenta las estrellas aquí, en nuestra Tierra.